Hola, ¿qué tal amigos? Alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Dios porque nos permite continuar con nuestra serie para seguir creciendo y fundamentando nuestra fe en su santa palabra. Y por eso el tema que hemos de estudiar hoy lo hemos titulado Una sola carne en las finanzas en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver cuál es una de las razones por la que muchísimos matrimonios quedarán fuera del reino de los cielos. Y la base bíblica está en Mateo 25, versículos 14 al 15 y el 19, que dicen así: Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. En el versículo 14 encontramos lo siguiente: Porque un hombre llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Luego el versículo 15 agrega que este hombre dio a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Luego, en el último versículo encontramos lo siguiente: Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Al conectar estos 3 versículos, nosotros podemos concluir que una de las razones por la que muchísimos matrimonios quedarán fuera del reino de los cielos es porque cuando Cristo venga y arregle cuentas con ellos, van a encontrarse en bancarrota, van a encontrarse con números negativos, van a encontrarse con números rojos, porque fueron muy malos administradores de los bienes y los recursos del Señor. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 2, donde queremos ver qué es lo primero que debe de hacer la relación antes de empezar a disponer de los recursos. Y la base bíblica está en Éxodo 36, versículos 5 al 6, que dicen así: Y hablaron a Moisés, diciendo: El pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento, diciendo: Ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. En el versículo 5 encontramos lo siguiente: Y hablaron a Moisés, diciendo: El pueblo trae mucho más de lo que se necesita. Luego el versículo 6 agrega: Entonces Moisés mandó, a raíz de que traían más de lo necesario, Moisés emitió un mandato, y así se le impidió al pueblo ofrecer más. Y esto nos lleva a entender que lo primero que debe de hacer la relación matrimonial antes de empezar a disponer de los recursos es imitar el ejemplo de Moisés, diseñando o estableciendo un presupuesto que sea lo necesario para salir con los gastos de la familia. Porque una vez que el matrimonio tenga el presupuesto, entonces pueden iniciar a trabajar.
Con eso claro, estamos listos para continuar con el paso número 3, donde queremos ver qué lección importante se puede aprender en el contexto financiero de los siguientes textos, y la base bíblica está en 1 Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 25, que dicen así: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Quiero invitarle a mirar conmigo lo que dice el texto bíblico. ¿No sabéis que todo aquel que lucha, de todo se abstiene? Es decir, todo aquel que lucha por su matrimonio, todo aquel que lucha por su familia, todo aquel que lucha por el bienestar de sus hijos, de todo lo innecesario, de todo lo que no es prioritario, de todo lo que puede esperar, se abstiene para canalizar todos los recursos por el bien de la familia. Y esa es una gran lección que podemos aprender en el contexto financiero de estos versículos, porque dice la parte final del texto 24, corred de tal manera que lo obtengáis. Es decir, el matrimonio debe de correr sus finanzas, debe de correr sus gastos familiares de tal manera que se obtengan los resultados que se planificaron. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 4, donde queremos ver en qué sentido los matrimonios deberían de ser organizados a pesar de que les toca vivir solo un día a la vez. Y la base bíblica está en Isaías 66, versículos 22 al 23, y Primera de Reyes, capítulo 4, y el versículo 7, que dicen así: Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. En primer lugar, quiero que miremos lo que dice el versículo 22. Porque como dice Jehová, de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo. Y esas son dos referencias para que nosotros entendamos que aunque nos toca vivir solo un día a la vez, Jehová nos enseña en su palabra que es muy importante hacer una planificación mensual que corra de mes en mes. Y es muy importante también hacer una planificación semanal que corra de día de reposo en día de reposo. Y por último, el versículo 7 menciona: tenía Salomón 12 gobernadores. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Y esa es una referencia a que además de tener un plan mensual, además
de tener un plan semanal, también es muy importante en la familia, en el matrimonio, disponer de un plan anual, porque 12 gobernadores abastecían la casa del rey cada uno un mes en el año, porque el año tiene 12 meses. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 5, donde queremos ver por qué razón, motivo o circunstancia es que en muchos hogares no se disfruta de salud financiera. Y la base bíblica está en Lucas 15, versículos 8 al 9, que dicen así: ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. En primer lugar, quiero que miremos lo que dice el versículo 8. ¿Qué mujer que tiene 10 dracmas enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia? Es decir, ¿qué mujer que tiene recursos económicos, que tiene 10 dracmas, se pasa encendiendo lámparas, se pasa barriendo casas y se pasa buscando con diligencia? La única razón por la cual la mujer pasa ocupada haciendo estas cosas es porque el texto 9 enseña que una de las dracmas se le había perdido. Y esto nos lleva a entender que la razón, el motivo o la circunstancia por la cual en muchos hogares no se disfruta de salud financiera es porque los integrantes del matrimonio son muy desordenados en la manera de administrar sus recursos. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 6, donde queremos ver qué es lo que Cristo le enseñó a los discípulos inmediatamente después del milagro de los panes y los peces. Y la base bíblica está en Juan 6, versículos 11 al 12, que dicen así: Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. En el versículo 11 encontramos lo siguiente: Tomó Jesús aquellos panes y los repartió, asimismo de los peces cuanto querían. Luego el versículo 12 agrega: Y cuando se hubieron saciado, Jesús dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Esto significa que lo que Cristo le enseñó a los discípulos inmediatamente después de haber efectuado el milagro de los panes y los peces es la importancia de administrar correctamente los recursos, porque les enseñó a recoger todo lo que había sobrado para que no se perdiera nada. ¿Estamos conectados, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 7, donde queremos ver qué aspectos fundamentales
deben ser tomados en cuenta en cada matrimonio antes de incurrir en una línea de crédito? Y la base bíblica está en Lucas 14, versículos 28 al 30, que dicen así: Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Notemos lo que encontramos en el versículo 28. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Luego el texto 29 agrega: no sea que después todos los que lo vean comiencen a decir: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Obviamente, al analizar estos 3 versículos, nosotros podemos aprender que los aspectos fundamentales que deben ser tomados en cuenta en cada matrimonio antes de incurrir en una línea de crédito es la importancia de ser inteligente en la decisión y de ser muy responsable con el crédito que va a tomar, porque de lo contrario va a endeudarse y no tendrá la capacidad de poder cumplir con sus compromisos económicos por falta de inteligencia, por falta de dominio propio, por falta de disciplina. Con eso claro, vamos a continuar con el paso número 8, donde queremos ver ¿por qué es tan saludable que entre el esposo y la esposa haya una total transparencia con respecto a las finanzas del hogar? Y la base bíblica está en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 y 7, que dicen así: Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. En primer lugar, quiero que miremos lo que dice el versículo 1. Una mujer clamó a Eliseo diciendo: Mi marido ha muerto, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Luego el versículo 7 agrega: el cual dijo, refiriéndose al varón de Dios, cuyo nombre es Eliseo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Al conectar estos 2 versículos, nosotros podemos concluir que es muy saludable que entre el esposo y la esposa haya una total transparencia con respecto a las finanzas del hogar, porque de esa manera, cuando se dan los imprevistos, cuando se dan las emergencias, cuando uno de los 2 falte por causas fuera de nuestro control, entonces el otro podrá enfrentar los compromisos económicos, podrá enfrentar las deudas y las líneas de crédito
porque tiene toda la información a mano, así como ocurrió con esta mujer después de haber perdido a su esposo. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 9, donde queremos ver qué es lo que los matrimonios nunca deberían de olvidar mientras estén en este mundo de maldad. Y la base bíblica está en Génesis 41, versículos 47 y 48, que dicen así: En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Notemos lo que dice ahora el versículo 47. En aquellos 7 años de abundancia. Luego el versículo 48 agrega: Él reunió todo el alimento y él guardó alimento en las ciudades. Es decir, que lo que los matrimonios nunca deberían de olvidar mientras estén viviendo en este mundo de maldad es la importancia de aprovechar los años de abundancia para guardar para el tiempo de las vacas flacas. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 10, donde queremos ver por qué razón es completamente equivocado aislar o limitar en el matrimonio el concepto de una sola carne. Y la base bíblica está en Génesis 31, versículos 14 y 16, que dicen así: Respondieron Raquel y Lea y le dijeron: ¿Tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es, y de nuestros hijos. Ahora, pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Quiero que notemos lo que dice el versículo 14. Raquel y Lea dijeron: ¿Tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? Es decir, ¿tenemos acaso nosotras herencia económica de parte de nuestro padre? Luego el versículo 16 agrega: porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre para entregársela a nuestro esposo Jacob, toda esa riqueza nuestra es, y también de nuestros hijos. Y esa es la razón por la cual es completamente equivocado aislar o limitar en el matrimonio el concepto de una sola carne, porque cuando el matrimonio obedece la palabra de Dios, llegan a ser una sola carne en todo el sentido de la palabra, incluyendo una sola carne aún en las finanzas. Con eso dicho, permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que muchos matrimonios no estarán en el reino de los cielos porque fueron muy malos administradores de los bienes del Señor. Vimos también que lo primero que debemos de hacer en el matrimonio
antes de disponer de los recursos, es definir nuestro presupuesto. Además de eso, nosotros vimos que es muy importante abstenerse de lo que no es prioritario, de lo que no es urgente, de lo que no es necesario, porque en el matrimonio, para luchar por el bienestar de la familia, es necesario el autocontrol y es necesario la disciplina. Por otro lado, nosotros vimos que es muy importante, aunque vivimos un solo día a la vez, hacer planificaciones semanales, mensuales y aún anuales. Por otro lado, nosotros vimos que la razón por la cual muchos hogares no disfrutan de salud financiera es porque los integrantes del matrimonio manejan los recursos de formas muy desordenadas. De hecho, nosotros vimos que Cristo Jesús, inmediatamente después del milagro de los panes y de los peces, les enseñó a los discípulos a administrar bien los recursos. Vimos también que antes de incurrir en un préstamo, en una línea de crédito, en una deuda, es muy importante tomar decisiones con inteligencia y decisiones con mucha responsabilidad. Además de eso, nosotros concluimos que es muy importante que haya total transparencia en cuanto a los asuntos financieros entre el esposo y la esposa para que puedan enfrentar mejor los imprevistos y las emergencias. Otro aspecto muy importante que estudiamos fue que los matrimonios no deben de olvidar nunca la importancia de ahorrar, de guardar para el tiempo de las vacas flacas. Y lo último que estudiamos fue que cuando un matrimonio decide obedecer la palabra de Dios, no puede aislar, no puede excluir del tema o el concepto de una sola carne la parte financiera, porque los verdaderos matrimonios son una sola carne aún en las finanzas. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, teniendo esos 10 pasos claros, antes de despedirme, quiero animarles en el nombre de Cristo Jesús a que sigan creciendo en los caminos de Dios, a que sigan creciendo para llegar a ser una sola carne en todo el sentido de la palabra, aún en las finanzas. Y mientras tanto, este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.